Ok, entonces ya vimos que es para evitar allá que se nos escape la liebre, se nos escape la paloma en el proceso. ¿Sí? Las medidas de protección y providencias precautorias, ¿por quién son ordenadas? Por el Ministerio Público. Aquí hay un supuesto de la estricta responsabilidad, ¿sí? Porque como no hay intervención del juez de control, no hay una intervención de un órgano de control constitucional, y bueno, nos encontramos en una etapa de investigación inicial, pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues obviamente que no hay datos de pruebas suficientes y podrías causar una lesión en el goce y disfrute de los derechos del imputado, ¿sí? Entonces, siempre que haya la aplicación de una medida de protección, esta debe ser la idónea, ¿sí? Porque hay varias, pero por ejemplo, si se trata ya de una una cuestión de género, ¿no? Ya un exnovio que sigue buscando a la exnovia, ¿no? Ahí afuera de su trabajo, le mandan mensajes, pues obviamente no le vas a decir, no le vas a poner allá una medida de protección que sea la de salirse de su domicilio, porque pues no es el caso. Por tal vez podrías poner vigilancia policíaca o podrías limitar a este sujeto para que no concurra al centro de trabajo de la muchacha o que no vaya a su domicilio. Entonces debe ser siempre la idónea, ¿sí? ¿Cuándo se van a dar esas medidas? Cuando el imputado representa un riesgo inminente, ¿sí? En contra de la seguridad de la víctima u ofendido. ¿Dónde se encuentran nuestras medidas de protección y providencias precautorias? En el artículo 137 del Código Nacional. Son 10 medidas. Estas las pueden pedir ustedes, muchachos, desde el momento que interponen la denuncia o querella, o bien cuando ya tengan ustedes una denuncia o querella interpuesta, pues ya hayan aportado los datos de pruebas suficientes para que a criterio del Ministerio Público pues se pueda ordenar alguna de estas. Por ejemplo, la número uno, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, en los casos de acoso, como el que les estaba diciendo. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. ¿Sí? Esta, la uno y la 2 van muy de la mano. ¿Sí? La separación inmediata del domicilio, en los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? 4. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. Igual se da mucho en los casos de violencia intrafamiliar o en este tipo de situaciones, cuando la pareja, la víctima, pues temiendo por su seguridad, se sale, se escapa, huye del agresor, pero pues dejó su ropa, sus perfumes, sus identificaciones, sus documentos personales, pues aquí el Ministerio Público puede ordenar la número 4, que es la entrega inmediata. Ojo, esta entrega inmediata no quiere decir que van a abrir puertas y cerraduras y que van a detener a alguien. Simplemente el Ministerio Público y cuerpos de seguridad pública comparecen al domicilio para realizar la práctica de la diligencia. ¿Sí? 5. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. Por ejemplo, que empiecen a tirar allá tierra de panteón, como dicen, ¿no? En la puerta de la casa, o empiecen a mandarle ya cartitas o mensajes de WhatsApp, inbox, diciendo que pues se van a hacer tal o cual cosa, o que le van a, como dicen vulgarmente, ¿no? De que le van a partir eso, o le van a hacer tal cosa si no quita su denuncia. Entonces, este tipo de conductas también lo pueden pedir en la número 5 del artículo 137. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. Esta vigilancia por parte de las corporaciones policíacas, desde luego. Protección policial de la víctima u ofendido. Bueno, esto quiere decir que ya incluso se ordena que cuando haya un problema, él pueda marcar, la víctima u ofendido pueda marcar al 911 y solicitar el auxilio inmediato por tener una medida de protección a su favor. Lo mismo que en la 8, que es el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales.
La 9, el traslado de la víctima o ofendido a refugios o albergues temporales, así como a sus descendientes. ¿Sí? Y por último, la 10, reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Sacas, por ejemplo, a determinada persona del domicilio y pues luego puedes ordenar el reingreso de la víctima o ofendido. ¿Sí? Entonces, aquí está esto en el 137. Sería bueno que siempre lo tengan a la mano, sobre todo cuando van a interponer una denuncia o querella y sientan que su cliente pues está en un riesgo inminente. ¿Sí? De entre los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección señaladas en la 1, 2 y 3, que son la separación del domicilio, la prohibición de acercarse a un lugar o a comunicarse con la víctima y bueno, en ese sentido, la prohibición de acercarse o comunicarse y de concurrir o acercarse al domicilio de la víctima, dentro de los 5 días siguientes debe celebrarse una audiencia de control, ¿sí? Para ratificar la medida. En esta audiencia, ¿qué es lo que va a pasar? El Ministerio Público, el asesor jurídico victimal y la víctima van a tener el uso de la voz para poder exponer los datos de prueba que tienen a su favor y que permitan establecer la responsabilidad o presunta responsabilidad del imputado, la existencia del delito y sobre todo la necesidad de la medida decretada. El juez, ¿qué puede hacer? Puede ratificarla, puede revocarla, ¿sí? Si las medidas no se llegan a ejecutar por parte del imputado, por ejemplo, que ya no te puedes acercar al centro de trabajo de la víctima y va al centro de trabajo de la víctima, pues ya el Ministerio Público puede aplicar los medios de apremio, ¿no? ¿Qué ocurre con esas providencias precautorias o medidas cautelares? Siempre pueden ser revocadas o modificadas, ¿no? Durante el procedimiento o bien a petición del imputado, donde el imputado también va a tener que abrir una audiencia, celebrar una audiencia y va a exponer sus datos de prueba y los razonamientos por los cuales no son aplicables estas medidas de protección, ¿sí? Entonces todos tienen derecho de controvertir. Y ahí es cuando pasamos a las providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima. Aquí resaltan dos: el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentran en el sistema financiero nacional. ¿Sí? ¿Para qué se utilizan? Para garantizar, obviamente, ojo, no para reparar el daño, sino para garantizar la reparación del daño. Después de esto, ¿qué concepto podemos encontrar o destacar? Que la víctima, ofendido o el Ministerio Público las deben solicitar al juez. Es decir, aquí no es el Ministerio Público quien las impone bajo su estricta responsabilidad, como lo vimos aquí en las medidas de protección y providencias precautorias. ¿Sí? Aquí es bajo su, perdón, iba a señalarlo. Ahí está. Aquí son ordenadas por el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad. Esas son las medidas de protección y medidas y providencias precautorias. Son las 10 que nos aparecen en el 137. Mientras que las 2 que nos aparecen en el 138, que son providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima, ¿sí? Es decir, no solamente son providencias precautorias, sino que son para los derechos de la víctima, se tienen que solicitar ante un juez de control, ¿sí? ¿Cómo las vamos a diferenciar? Las providencias precautorias son genéricas y se refieren a la seguridad de la víctima u ofendido, mientras que estas se refieren a la reparación del daño únicamente. Y tenemos el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran en el sistema financiero nacional. ¿Cuál es el requisito de procedencia para estas providencias precautorias? Debe existir en nuestra carpeta de investigación datos de prueba suficientes que establezcan la posibilidad de la reparación del daño, es decir, hay un daño acreditado y ese daño es reparable, y otra, que sea el imputado
quien será responsable de repararlos. Puedes acreditar la necesidad de una reparación del daño, pero tal vez no has identificado la plena responsabilidad del imputado. Entonces, si no hay una interconexión entre reparación del daño y la responsabilidad del imputado para repararlo, obviamente a modo presuncional, porque estamos todavía en la etapa de investigación, todos son inocentes hasta que tengamos la sentencia condenatoria, pues no va a proceder. Tenemos que tener esos dos extremos para que nos den alguna de esas dos providencias, ya sea el embargo de bienes, ya sea la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero nacional. Correcto. Las medidas de protección y las medidas cautelares, las que ya vimos pero medidas de protección y providencias precautorias, las cautelares son en juicio, ¿no? Son esos tres que tienen que identificar. Medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Son tres que hay que identificar dentro del proceso y muchas veces nos confundimos incluso hasta en la praxis. Así que cuando vayan a ir a juicio, no tiene nada de malo llevar sus apuntes, ¿no? O no es que digan medidas de protección y sean medidas cautelares, ¿eh? Porque ya el juez no va a tocarse el corazón para llamarles la atención. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos comunes? Que las medidas de protección y las providencias precautorias tienen una duración de 60 días. Esto cuando lo solicita el Ministerio Público bajo su estricta responsabilidad y pueden prorrogarse por 30 días más. ¿Por qué creen que sean 60 días? De 60 a 90 días. Porque en este plazo se supone que el Ministerio Público ya debió integrar una carpeta, ya sea para solicitar la vinculación a proceso en la audiencia inicial, o bien para decir no existen datos ni elementos de prueba, no hay elementos para abrir o mantener una investigación y aplica alguno de los mecanismos que ponen fin a la investigación. Entonces, esos 30 a 90 días son para qué? Para que el Ministerio Público, la víctima u ofendido puedan solicitar la audiencia inicial y acuérdense, ya en la audiencia inicial, pues pedir las medidas cautelares, ¿sí? Que ya son fijas para todo el procedimiento. Correcto. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran comentar, compañeros? ¿Todo claro? Bastante claro, abogado. Ah, muy bien, muy bien. Sí, profe, estoy anotando. Perdón, Mafer, no te escuché. No digo, sí, profe, está claro, estoy anotando, de hecho. Ah, bueno, bueno, entonces esas diapositivas se las voy a subir. Yo creo que ya el día de hoy les voy a subir estas, que son como que las diapositivas parte uno, porque las del último sábado van a ser las diapositivas de la parte 2, que ya es netamente dedicadas a investigación. Entonces se las voy a obsequiar en lo que viene siendo el claro, ¿eh? No tengan mayor reparo en ello. Pasamos a la conducción del imputado al proceso, ¿sí? Para poder hacer nuestro ejercicio de la vinculación a proceso. Antes de esto, ¿alguien tiene una idea más o menos de cómo es la audiencia inicial? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué sentido, abogado? ¿Qué saben? Díganme lo que sepan de la audiencia inicial. Pues comienza ya sea con la presentación del detenido o el control de detención si fue en flagrancia, caso urgente. Ajá. Se determinaría en este caso la legalidad de la detención y se procedería con la audiencia, procedería con la imputación, se habría debate sobre la probabilidad de la comisión del hecho delictivo, decidirían, eso se realiza para determinar si se va a realizar una vinculación al proceso, si se va a determinar en ese momento la situación jurídica del señalado, se
procedería primero con la vinculación al proceso y luego con la imposición de medidas cautelares. ¿Cómo se llama? Si se cobijase bajo la prórroga del plazo constitucional, se daría Para definir la situación jurídica del imputado, ¿no? exactamente. Entonces se determinarían primero las medidas cautelares y después se continuaría la audiencia en fecha posterior para determinar la situación jurídica. Si no, pues ya lo comenté, sería al revés. Y ya se determinaría fecha para la realización de la etapa intermedia. Muy bien, bastante acertado. Cuando tenemos a un imputado detenido en flagrancia, en caso urgente, ¿qué es lo que ocurre? Se verifican los requisitos de la detención en la audiencia, ¿sí? Entonces, una vez que ya definimos que tenemos a un detenido, eso es una audiencia con detenido, pues el imputado, tenemos que saber, le informaron de sus derechos. ¿Qué ocurrió durante la detención? ¿Comprendió sus derechos? Si el imputado no los comprendió, no fue informado, pues el juez de control le da a conocer sus derechos y asegura que los haya entendido, sin menoscabo de la responsabilidad en que podrían incurrir los policías aprensores y el Ministerio Público, porque hay una violación a los derechos humanos. Si el imputado, una vez que le haya comprendido los derechos que le asisten, pues el juez de control le solicita al Ministerio Público que justifique la detención del imputado. Esta justificación de la detención, ¿en qué términos va a ir o en qué términos va a seguir? Creo que me estoy desviando un poco de las formas de conducción. Vamos a hacer las formas de conducción y ahorita les explico el flujo de la audiencia intermedia. ¿Les parece bien? Porque si no, nos vamos a perder de eso que pues es como que el previo a la audiencia. Entonces, para no confundirnos, voy a terminar con lo que viene siendo esta parte, que es la conducción del proceso del imputado al proceso, y después vamos a hacer un mapa mental, vamos a exponer de manera verbal cómo es la audiencia inicial, vamos a observar una audiencia inicial y vamos a hacer el ejercicio correspondiente de aquí de la clase. Entonces, el imputado puede ir al proceso de la siguiente manera. Ya sabemos que hay un supuesto, una hipótesis de detenido, ¿no? Pero cuando no está detenido y llevó la etapa de investigación inicial en libertad, o ni siquiera se había enterado de que había una investigación en su contra, ¿qué hacemos? Se le da un citatorio para la audiencia inicial. Es como una invitación, ¿no? Está usted cordialmente invitado a que comparezca el día tal a tal hora para la celebración de una audiencia inicial, con motivo de hechos que se investigan en su contra. Si el imputado no va a la audiencia inicial, allí ya pueden decretar una orden de comparecencia. Esta orden de comparecencia es a través de la fuerza pública. No es que te detengan, te arresten. Disculpen, no es que te detengan o te arresten y te priven de tu libertad, pero pues amablemente te van a escoltar o te van a subir a un vehículo oficial para que vayas hasta la audiencia, ¿no? Y por último, ¿qué ocurre si no vas con la orden de comparecencia? Ya te ocultaste, ya no te localizan ni en tu domicilio, en tu centro de trabajo. Se dicta una orden de aprehensión. También esta orden de aprehensión puede existir en los casos donde se necesite cautela, por ejemplo, en un caso de violación, en un caso de homicidio, en un caso de delincuencia organizada. ¿Qué pasa si al Chapo Guzmán, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? No es que yo tenga nada en contra de él, pero pues es una figura públicamente conocida. Si al Chapo Guzmán le llevaban un citatorio para que vaya al juzgado de control, pues a lo mejor el Chapo Guzmán no iba a ir, ¿no? Posiblemente desaparecía en el momento. Por eso hacían algunos operativos para lograr su captura, porque se necesitaba la cautela. Pero pues si se trata ya de un delito, no sé, injurias, calumnias, lesiones, ultrajes a la moral, abuso de confianza,
allanamiento, pues ¿qué ocurre? Que te van a dar tu citatorio, porque su naturaleza no es tan grave, ¿sí? No hay una lesión u ofensa manifiesta e irreparable a los derechos de la víctima. Entonces ya tenemos los supuestos de cómo vamos a llevar a nuestro imputado al proceso, ¿sí? Las solicitudes de órdenes de comparecencia y de aprehensión, cómo se realizan. Para solicitarla, pues obviamente el Ministerio Público tiene que hacer una relación de los hechos atribuidos, más o menos como la imputación, hechos atribuidos y cómo sustentas esta situación, ¿no? ¿Cómo vas a justificar estos hechos con tus registros de investigación? No vas a inventarlos por parte del Ministerio Público. Tienen que exponer las razones de que es necesario girar una orden de aprehensión en contra del ciudadano fulano de tal, toda vez que el día 9 de noviembre del año 2015 presuntamente cometió el delito de robo en contra del establecimiento denominado Casa de Empeños El Rayo Feliz, ubicado en la colonia Pacaptún, en la calle tal por número tal, y que mediante la técnica de boquete perforó una de las paredes, de la pared del lado oriente, que colinda con el predio baldío sin número, y de manera furtiva y bajo el cobijo de la noche y de la oscuridad, pues ingresó y despojó al establecimiento de 40 millones de pesos en oro, alhajas, boletas y también en efectivo, ¿no? Que durante el proceso, pues los testigos fulanito, sotanito y menganita declararon que una persona que coincide con la media afiliación del ahora imputado, merodeó el predio con un mazo, con un cincel, con una mochila que tenía con herramientas de albañilería. Entonces vas exponiendo esto como Ministerio Público, ¿no? Pero vas a relacionar también los registros de investigación que tienes. Por ejemplo, ya dijiste que hay dos testigos que lo señalan, ya dijiste que hay tal vez una videograbación, ¿no? De un predio vecino o del propio establecimiento en el que se nota cómo rompen la pared y cómo ingresa, que incluso hay publicaciones en redes sociales de esta persona vendiendo joyería de oro, de plata, pantallas, una cámara digital, y que todas coinciden con los inventarios del establecimiento. Pues una vez que tú justificas y expones las razones, los registros de investigación que tienes, pues la autoridad, el juez de control, una vez que verifica la autenticidad de esta solicitud y de los medios de prueba que existen, pues dicta la orden de aprehensión, ¿no? Pero esta audiencia es privada, es decir, no van a citar al imputado para que escuche si va a haber una orden de aprehensión en su contra, porque se supone que hay sigilo, ¿no? También tenemos que, bueno, todo esto se tiene que hacer ante el juez de control, ¿no? Y pues, ¿qué ocurre si no te la conceden? Pues lo único que tienes que hacer es seguir investigando, seguir abundando, y hasta que tengas algún medio bueno, un acto de investigación que te permita señalar de manera casi indudable e irrefutable la participación del imputado. Obviamente también cuál sería una orden un precedente para la orden de aprehensión cuando el imputado abandona su domicilio, ya sabiendas de que va a ir a un proceso penal, ¿no? Señala un domicilio en la carpeta de investigación y luego, pum, vas y que no vive allá o nunca vivió allá. Entonces, ese tipo de datos sí causan alerta y justifican una orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, la figura de la flagrancia y el caso urgente. ¿Cuándo hay flagrancia? ¿Cuándo hay causa urgente? La flagrancia es cuando la persona es detenida en el momento de la comisión del delito, ¿sí? Una persona que se está llevando un auto estéreo y lo ven en el momento que está sacándolo del vehículo, pues ahí hay flagrancia. También hay algo que le llaman flagrancia por señalamiento. ¿Cuándo ocurre esto? La víctima, el ofendido, un testigo,
se percata de la comisión de un delito, pero no lo puede detener. Se pega la carrera el delincuente, el futuro imputado, pero el testigo o la víctima lo van persiguiendo, avisan a la policía y se monta un operativo, lo describen, ¿no? Una persona del género masculino con una playera polo rosa, lentes de verde, 1,90 de estatura aproximadamente, iba vestido también con un pantalón de tela de color azul marino, unos zapatos, ¿no? Empieza a dar ya una descripción la víctima y se monta el operativo. Entonces, mientras no se interrumpa esa labor de búsqueda, existe la flagrancia. ¿Sí? Entonces, ahí ya sería por señalamiento, porque sería el testigo o la víctima quien pueda decir si es él y está vestido como estaba en el momento de los hechos y aún tiene en su cuerpo o aún tiene los elementos del delito, ¿no? Una vez que tenemos la flagrancia o la flagrancia por señalamiento, ¿cuál es nuestro deber si nosotros nos detenemos como ciudadanos? Tenemos que ponerlo de manera inmediata a disposición de la autoridad más próxima. Con autoridad más próxima, el Código Nacional no hace una acotación o un señalamiento de si es a la policía, Ministerio Público, dice a la autoridad más próxima. Dependiendo del lugar donde habitemos o donde se den las situaciones, pues aquí en Mérida sabemos que patrullas podemos ver en varios puntos de la ciudad y que incluso si les llamamos van a llegar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estamos en alguna comisaría, en alguna carretera, en algún punto alejado? A veces hay municipios que no tienen policías municipales. Podemos ponernos a disposición incluso de un comisario, de un alcalde, de un presidente municipal, de un edil, ¿sí? Incluso del oficial del registro civil, un juez de paz, porque son autoridades, siempre y cuando pues se justifique la necesidad, ¿no? ¿Qué tal si estaba la SSP y en lugar de dárselo a la SSP se lo estás dando ya al juez de paz? Lo tiene que recibir, pero pues ya está la policía en corto y tienen que llamarla. ¿Sí? Entonces tenemos que entregarlos sin dilación de manera inmediata a la autoridad más próxima. No podemos hacer esas festividades de linchamiento, esos escarnios públicos, porque allí ya estaríamos violando el principio de legalidad del Código Nacional y por ese simple y sencillo hecho podríamos obtener la libertad inmediata de nuestro imputado en la audiencia inicial. Ojo, no la no culpabilidad, no el sobreseimiento, pero sí que el imputado salga libre cuando pudo haber enfrentado tal vez el proceso bajo la medida de prisión preventiva. Pues por eso hay que ser muy respetuosos de estas situaciones. Entonces, ya una vez que servimos a la autoridad más próxima, ¿qué es lo que tiene que hacer esa autoridad? Ponerlo sin dilación a disposición de quién? De la policía, de los cuerpos de seguridad. Y estos cuerpos de seguridad sean SSP, Policía Municipal, Guardia Nacional, en algunos casos el Ejército Mexicano, la Marina. ¿Qué es lo que lleva a cabo? Un registro de la detención. ¿Sí? Este registro de la detención es lo que llamamos informe de policía homologado. El informe de policía homologado es idéntico para la policía municipal, para la policía estatal, como para las fuerzas federales. Lo único que cambia pues son los logotipos, ¿no? Tal vez en el de la policía estatal vamos a ver el escudo del gobierno del estado de Yucatán, el logotipo de la SSP, y en el de la policía municipal pues el escudo del ayuntamiento de Mérida, ¿no? Pero el cuerpo del informe de policía homologado tiene los mismos rubros, los mismos datos, o sea, se llena con la misma información. Y en el informe de policía homologado, pues está la entrevista que se le hace al imputado, la lectura de sus derechos, está la declaración de los testigos, de todos los que hayan presenciado la situación o la detención. Se tiene que señalar el lugar, la fecha y la hora en la que se realiza cada uno de los procesos, así como de los actos de investigación que se hayan ejecutado en el lugar.
tal vez la obtención de algún indicio, tal vez la entrega que le hayan hecho a la policía de algún instrumento del delito. Y todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar firmado por el imputado, por el testigo que declara. No puedes pasar por alto esas partes. Sobre todo, declaró el testigo Ezequiel Pérez, pero no firmó, no pasa nada. Se ratifica en el Ministerio Público. No, tiene que firmarte en el lugar de los hechos. Entonces, la detención, ya sea en flagrancia o por señalamiento, siempre es una labor muy complicada, es una labor que necesita mucha precisión y concentración. ¿Qué ocurre? Muchas veces, por la naturaleza del delito, imagínense un intercambio de balas, ¿no? Pues no te vas a poner ya a llenar tu informe de policía homologado y decir, a las 11 de la mañana con 9 minutos están abriendo fuego por parte de los imputados. No, para nada. O sea, tú detienes, aseguras, lo primero que hay que hacer es asegurar al imputado, al detenido en este caso, ver que la víctima o la gente que se encuentre en el lugar de los hechos se encuentre bien y que puedan rendir su testimonio, preservar la escena mediante el acordonamiento y recoger los indicios. Ya todos los actos los vas a ir asentando en el informe de policía homologado. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo llenan todo en una libretita y cuando llegan a la SSP se ponen a llenar el informe. Porque pues ya tienen más tiempo, ya están más tranquilos. No es lo mismo hacerlo en el lugar de los hechos, ¿no? Cuando sabes que incluso si hubo disparos podría haber una segunda o tercera persona que podría atentar contra tu vida, que hacerlo ya en un escritorio, en las oficinas de la SSP. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces se pierden esos detalles. Y dicen, no viste que los detenimos. No supe que lo detuvimos. Pero el testigo, uno declaró a las 12 del día con 18 minutos. Yo calculo que pasan como 20 minutos en la detención. Entonces empiezan a poner horas, empiezan a poner lugares. ¿Y qué ocurre? Que luego llega un video de seguridad, luego llegan las testimoniales, luego llega algún otro dato de prueba que controvierte esto. Tú pusiste que la detención fue a las 11:50, pero resulta que te ofrecen la cámara de vigilancia de un establecimiento y te dice que no fue a las 11:50, que fue a las 11:30. Y el propio encargado del establecimiento te dice, sí, fue a las 11:30 del día. Entonces ya tu informe empieza a caer. Quiere decir que hay 20 minutos que no están reflejados en tu detención. ¿Qué hiciste en esos 20 minutos? O sea, puede ser que lo estuvieses torturando, puede ser que le estuvieses aplicando algún acto de investigación que necesita control judicial, o sea, un examen de cavidades, por ejemplo. Entonces, por eso la necesidad de que nuestro informe de policía homologado se encuentre debidamente realizado, debidamente lleno, ¿sí? Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver el formato de informe de policía homologado que corresponde a la etapa de investigación, ¿no? Ya les dije que la última clase va a ser investigación netamente. Vamos a ver también el registro de cadena de custodia, ver cómo se llenan los eslabones, cuáles son las consecuencias. Y pues por hoy al menos vamos a terminar de ver lo que viene siendo la audiencia inicial. Les digo, la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, van a ir de la mano en la siguiente clase. Entonces, registro de la detención, inmediata disposición al Ministerio Público. Con inmediata nos referimos. Sí, Rubén, dime. Para comentar que en relación a lo anterior, Ajá. tuve un caso similar en mi familia. A unos familiares los detuvieron y decían los informes homologados que los habían detenido en la tarde-noche, pero realmente los detuvieron en la tarde, empezaron la tarde como a las 12, 1. Mediodía, más o menos. Ajá. Mediodía. Y efectivamente, no se llegó a audiencia, no decidió no ejercer investigación el MP, Uh-huh. porque estuvo muy sospechosa la situación. Solo dejaron pasar las 48 horas y los dejaron salir. Y también se había presentado un amparo, pero pues ya no hubo necesidad. Y Pero fíjate, efectivamente
Un informe policial decía que había sido la tarde, casi noche, y fue empezando la tarde. ¿Por qué hacen esto? Porque seguramente hicieron una retención indebida. Muchas veces cuando te detienen te llevan a la SSP, te meten a la cárcel pública y luego que porque te van a hacer el toxicológico y pasan 6 7 horas y no te han hecho el toxicológico. Entonces esa retención es ilegal porque la disposición al Ministerio Público es inmediata. Incluso si no hay la necesidad de hacerte una valoración médica por parte de la policía estatal, te tienen que remitir al Ministerio Público. Ya que si, bueno, hubo allá forcejeos o la persona, el imputado se ve herido, pues se entendería que tal vez lo llevas a la SSP para el efecto de una valoración médica, la toma de muestras para un toxicológico y, bueno, con la misma mandarlo al Ministerio Público. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, aquí en Mérida, ya vieron que en el periférico, en Susula, en lo que es el tramo Susula-Cauquel, periférico poniente, está el Ministerio Público, la Fiscalía, está también la Fiscalía General de la República y está la SSP, es el complejo de seguridad. ¿Cómo podríamos justificar que la SSP que detiene a una persona en el fraccionamiento Juan Pablo II, Juan Pablo para la de Juan Pablo para la fiscalía son 10 minutos cuando mucho, depende de la zona de Juan Pablo donde te encuentres. También puede ser menos, pueden ser 5 minutos. Imagínate, te detengo en Juan Pablo a las 9 de la mañana